Bueno, pues muy buenas tardes, noches. En primer lugar, No se oye. ¿sí? ¿Se escucha o no? Tengo que... Vale. Muy buenas noches y bienvenidos al Teatro Cómico. Hoy terminamos el ciclo de encuentros de que ha tenido esta primera edición este año y que en el 2022 esperamos pues, tener también nuevos artistas referentes de Córdoba y hoy tenemos el placer de contar con Gerardo Olivares, ¿no? un referente dentro de la industria audiovisual cordobés y que además pues tiene una familia muy vinculada al mundo cultural de la ciudad, con lo cual es un placer que esté hoy con nosotros y que disfrute este ratito en el Teatro Cómico. Agradecer también a Félix pues su predisposición y todo el trabajo que está realizando para que estos encuentros vayan adelante, se consoliden los jueves y los sábados durante la semana y bueno, esperamos que disfruten en el día de hoy y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que es un placer y un lujo que esté hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la Junta de Andalucía, a su delegada provincial de Cultura, Cristina Casanueva, por apoyar, en primer lugar, por darle contenido a este teatro, ¿no? que al fin pues tiene programa continuado y es siempre una alegría para todas las personas que amamos la cultura. Lo segundo, dar las gracias a todos los que estáis hoy aquí. Son ya fechas muy próximas a la Navidad, también con tiempos como los actuales, que siempre pues bueno no son fáciles para acudir a actos y pues nada, pues muchísimas gracias por estar esta noche en la que celebramos el tercer encuentro en el Cómico, esta serie que tiene por objetivo pues dar visibilidad a nuestros artistas cordobeses y que sea como un pequeño parón dentro de sus carreras para reflexionar sobre su carrera y para que también que conozcamos pues de manera cercana y sencilla, al fin y al cabo, pues su manera de trabajar y de ver la creación. Hoy, como decía la delegada, tenemos con nosotros a Gerardo Olivares, sin duda un referente dentro de la cinematografía española, como ella decía también, hijo del arquitecto del mismo nombre, de Gerardo Olivares, sin duda uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX cordobés. Ha participado en más de 50 documentales, tiene creo que son 6 películas ya de ficción, más la que estaba preparando, que nos contaba ahora mismo y de la que hablaremos un poquito al final. Y yo creo que una carrera personalísima, ¿no? con un mundo muy propio. Podría enumerar sus obras, pero como creo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla, tampoco quiero extenderme demasiado en la presentación. Simplemente decir eso, que yo creo que aparte de su capacidad para sacar adelante proyectos, muchos de ellos muy complicados, creo que a mí lo que me interesa mucho de su mundo, sobre todo del mundo de ficción, pero también en los documentales, es la capacidad que tiene para unir esos grandes escenarios con la emoción humana, ¿no? y la unión de la naturaleza con el ser humano en su debilidad y también en su grandeza, ¿no? Para empezar, Gerardo, lo primero, hoy que estás en Córdoba, que has venido de Madrid hoy mismo y te vuelves mañana dentro de la vorágine que es tu vida profesional, preguntarte qué recuerdos tienes de Córdoba y cuando llegas a Córdoba, qué te evoca a ti, ¿no? Bueno, antes de nada, soy hijo de Gerardo y de Susana, que está aquí Claro, sentada, que es mi perdón. madre, que fue la que me parió. Sí, sin duda, sin duda. Y además, yo creo que parte de lo que soy es gracias a ella, porque ella es una gran aventurera. De hecho, el otro día, haciendo así un repaso de fotos, apareció una foto de mi madre en 1975 en Kabul, en Afganistán. O sea, que es una gran viajera. Pues eso quizá hablemos luego. Que, bueno,
estas son mis raíces aquí en Córdoba. Mis amigos de toda la vida son de Córdoba, desde el colegio. Ahí no hay ni trampa ni cartón, porque nos conocemos desde pequeñitos. Mis padres afortunadamente viven los dos, tienen una casa en Córdoba y me encanta venir a Córdoba. Siempre intento además buscar historias que de alguna manera tengan que ver con Córdoba. Hasta ahora he hecho 2 proyectos muy vinculados a Córdoba y ahora en breve empiezo otro proyecto también muy vinculado con la ciudad y soy cordobés. La vocación de aventura, hablabas de tu madre, dónde nace, porque desde muy joven, ahora hablaremos de tus primeros proyectos, creo que fueron ya siendo estudiantes, ¿no? Estudiantes de periodismo en la Complutense, en Madrid. ¿Dónde nace esa vocación de aventura? Pues yo creo que nace de mis padres, que desde que yo era pequeño ellos han viajado mucho por el mundo y bueno, pues cuando venían de esos viajes te contaban historias y a mí me parecía fascinante, ¿no? Cuando te hablaban de esos lugares con nombres tan míticos, pues como Peshawar, Kabul, no sé. Eso te va dejando un pozo. Recuerdo mi padre tenía un atlas del National Geographic que luego me dio y yo me podía pasar horas mirando el mapa y intentando también imaginar cómo serían esos nombres que aparecían, ¿no? Tan sugerentes como Samarcanda, como Ushuaia. Y siempre he tenido esa ganas de conocer mundo. Recuerdo un viaje que hice con mis padres a los Alpes. Yo era muy jovencito y una mañana me desperté en el hotel, abrí la ventana y vi todos los Alpes nevados y me fui caminando yo solo a la montaña y ese momento fue para mí muy especial y bueno, desde entonces he tenido como mucha obsesión por conocer el mundo en el que vivimos y creo que bueno, voy por el camino de ir conociéndolo poquito a poco. Mucho. Para empezar, las primeras aventuras, ¿no? Como decía, muy locas, ¿no? La primera, irte al Cabo Norte con una moto que creo que era de tu hermano, ¿no? Que no sé si te la pediste prestada o si te la dio. No, ¿Cómo sí. fue eso, ¿no? Irte allí a Laponia con una moto, ¿no? Con 20 años y... Pues fue por un reportaje que vi en Televisión Española de Tico Medina sobre el sol de medianoche, Laponia, los últimos nómadas de Europa. Yo había estado 6 años interno, primero en Izarra, en Vitoria, luego en Campillo, en Málaga, 4 años. Y cuando salí del internado... Quería mundo, ¿no? Claro, de haber estado encerrado en una jaula que lo que quería era volar. Entonces vi ese reportaje y dije, yo quiero ir a ver el sol de medianoche, los últimos nómadas de Europa, y le pedí a Alejandro, a mi hermano, una vez para 200 que tenía, y me fui para allá. Y estuve casi 4 meses viajando, y en ese viaje, que fue un poco mi viaje iniciático, porque fui solo, tuve claro lo que quería hacer en la vida, ¿no? Que era viajar. Pero tenía que encontrar la manera de poder vivir del viaje. El viaje, claro. Y ahí fue cuando poquito a poco fui pensando en dedicarme a los documentales. Sabía que necesitaba un proyecto gordo que me permitiera no solo demostrarme a mí mismo, sino demostrar que yo podía servir para esto. Y fue cuando empieza a rondarme la cabeza la idea de la ruta de las Córdobas, Claro, de cruzar América de Alaska a Tierra del Fuego. Esa época, además, 1988-89, ya se empezaba a hablar de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América y se estaban organizando bastantes proyectos para la conmemoración. Y ahí fue cuando pensé que podía ser una buena oportunidad de poner el proyecto en la calle e intentar conseguir la financiación. Claro, yo tenía 24 años, no era nadie. Claro.
ese primer reportaje del que hablabas, creo que salió en Los Aventureros, la revista de Enrique Meneses. ¿Cómo te influyeron? Hablabas tú de Tico Medina, Enrique Meneses, hay una generación ahí magnífica, de la Cuadra Salcedo, Manuel Guineche. ¿Cómo te influían a ti esa generación anterior de grandes viajeros y reporteros de la tradición española? Sí, estaba también Félix Rodríguez de la Fuente, que para mí ha sido como naturalista, ¿no? Un referente, Miguel de la Cuadra Salcedo. A ver, esa fue la generación que a mí me abrió los ojos sobre todo Enrique Meneses. Enrique Meneses fue el director en televisión española de dos programas muy conocidos en esa época, que eran A Toda Plana y Los Reporteros. Y Enrique había escrito un libro que se llamaba Robinson en África, que fue una expedición que hizo por el continente africano en un camión. Y para mí, Enrique, yo no lo conocía personalmente, pero sí que era un referente. Ese libro a mí me tocó mucho. Y fue donde empezó quizás mi obsesión con el continente africano. Entonces, cuando vine del viaje de Laponia, yo había traído una foto de los lapones del viaje y fui a verlo. Y entonces le presenté el reportaje y ahí hicimos buena amistad y empecé a trabajar con él. Entonces, claro, a través de él ya conocí a toda esa gente, Manolo Alcalá, que eran los que formaban parte de Jesús González Green, de estos dos programas de televisión y bueno, ahí poquito a poco me fui metiendo en el mundo de la aventura, del viaje y de los documentales. Hablamos antes de la ruta de las Córdobas, como ese proyecto con 24 años, me lo enseñó hace poco José Luis Vilches, el proyecto mecanoscrito de la época y tal. La verdad que era un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no?, para la edad que tenía, y cómo se monta, encontrar financiación, que fue tortuoso, lo sé, y ese gran, digamos, ya no un viaje a un destino, sino a muchos destinos, recorrer América a través de la senda de las Córdobas, de las distintas Córdobas que hay, cómo se organizó y cómo lo sacaste adelante, ¿no?, que no era fácil. Bueno, antes de ese proyecto, yo me fui al Sáhara, un Saspanda, ¿no? En un Saspanda, así, de mi hermana Susana, que me lo prestó también. Mi hermano me prestaban las motos y los coches y yo se las devolvía destrozadas. En ese viaje a la frontera con Mali fue cuando ya decidí que tenía que llevar a cabo el proyecto de la Ruta de las Córdobas. Entonces estuve casi un año buscando financiación. Me acuerdo, en esa época no existía internet, pero existían las páginas amarillas y yo era un chavalín, no tenía ningún contacto con nadie, no conocía prácticamente a nadie dentro de este mundo, del mundo audiovisual. Pero sí que lo que sí tenía era más moral que el alcoyano. Las 3 P's que hablan, ¿no? Pasión, paciencia y ¿cuál es la tercera? Perseverancia. Y perseverancia. Y bueno, yo pues, recuerdo los lunes, cogía las páginas amarillas y decía, pues esta semana voy a ver a los bancos. Y a puerta fría. O sea, yo llamaba a los departamentos de marketing y que todo el mundo me cerraba la puerta. Y creo que contacté con más de 200 empresas. Madre mía. Y entonces llegó la semana de los seguros. Y empecé a llamar a las compañías de seguros. Yo ya vivía en Madrid. Y un día llamé a una compañía de seguros francesa, que antes era UAP, ahora se llama AXA, y bueno, hablé con el director de marketing y me dijo, bueno, pásate a verme. Bueno, por lo menos alguien me atendió. Y llegué allí a la Castellana y me abre un señor así tan alto como yo, muy serio, y me siento con él y le empiezo a contar la historia. Y él no abrió la boca. Él me miraba así con las cejas así un poquito levantadas, pero no me decía nada. Y cuando terminé el discurso me dice,
mira, en esta compañía el único que manda es el presidente. Yo lo único que puedo hacer es pasarle el proyecto. Yo iba con mi proyectito debajo del brazo, pasarle el proyecto bueno, y no sé, si le interesa, pues ya te llamaremos. Y ahí se quedó el proyecto. Yo seguí buscando el dinero y me acuerdo que esto fue en junio y en septiembre recibo una llamada de este hombre y me dice que el presidente de UAP me quiere conocer. Pues me fui para allá. Yo, además, era la primera vez que entraba en un despacho de verdad, ¿no? De Cosa seria, ¿no? de cosa seria, ¿sabes? Octava planta, ahí enorme, la secretaria que me trajo un café y me dijo, cuéntame, era un francés, Jean-Claude Chaboseau. Y empecé a contarle lo mismo, él no decía nada, me miraba y me dice, ¿sabes qué? Lo cuentas con tanta pasión y con tanta ilusión y hay poca gente de tu edad que venga con esas ganas, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas? Le digo, 100 millones de pesetas. Me dice, bueno, yo te doy 60. Bueno. Digo, ¿cómo? Te doy 60 millones, pero te tengo que poner una condición. Esto se tiene que ver en algún sitio. O sea, tú quieres hacer un documental, me parece todo lo que me cuentas muy interesante, pero si esto no se ve en ningún lado, tienes que tener el compromiso de una televisión de que lo vaya a emitir. En esa época la única televisión que existía era Televisión Española. Así que me reuní con Televisión Española y yo, como no era nadie, ni tenía nada que enseñar, yo lo que les dije a Televisión Española es, os regalo la serie. Vale. Os regalo la serie, pero si os comprometéis a emitirla. Y ellos lo único que me dijeron es, nosotros emitimos la serie si tiene la calidad digna, por lo menos, mínima. Claro que se pueda emitir. Y yo le dije que sí, que por supuesto, que yo me iba a llevar a un grupo de gente súper profesional, que la mitad de ellos eran amigos míos de aquí de Córdoba, que no habían cogido, que no habían viajado más allá de Europa. Aquí el Copi se ríe porque eso ya sabe de quién hablo y lo que le pedí fue que me dieran algo, ¿no? Una carta de compromiso. Entonces ya con esa carta de compromiso y teniendo 60 millones de UAP, ya digamos que la locomotora la tenía, ¿no? Y ahí empecé a hablar con Pegaso para que me cediera un camión, con Land Rover para que me prestara 2 Land Rover, North Face para la ropa, Coronel Tapioca, en fin. Y luego hablé con Herminio Trigo y Herminio Trigo me ayudó mucho, me dio una parte que me faltaba y luego terminé cerrando la financiación con la Junta de Andalucía. Claro, yo de pronto, con toda la vorágine de la preparación de todo, sin tener ninguna experiencia, preparar los camiones, preparar toda la logística, llevar los vehículos hasta Nueva York, buscar al equipo. Yo tenía claro que necesitaba una parte del equipo que fueran los que me apoyaran emocionalmente, que esos eran mis amigos de toda la vida. Sí, después los profesionales que resolviesen... Y luego la otra parte que eran eso, los profesionales que pudieran llevar a cabo el documental. Y yo recuerdo que de pronto me veo en Nueva York con un equipo de 7 personas, con un camión y 2 Land Rover y me dio un ataque de ansiedad porque en ese momento fui consciente de lo que me quedaba por delante, ¿no? Cuidado con lo que sueñas por si lo consigues. Y dije, bueno, mira, Gerardo, o sea, tú empiezas el viaje, no pienses más allá del día a día, que poco a poco irán saliendo las cosas. Y ese viaje fue, pues eso, un viajazo. Estuvimos 1 año y medio, nos pasó de todo, pero fuimos capaces, ¿no? de ir sacándolo adelante y llegamos a Tierra del Fuego,
Y, y cuando yo le di la serie a Televisión Española y Televisión Española la emitió, fue un éxito. Fue un éxito. El primer gran éxito, ¿no? Que va a ser la clave de lo que viene después, ¿no? Claro, ya entonces ahí fue cuando Televisión Española ya me dijo, si prepara otra expedición, nosotros ya nos metemos como coproductores. Y ahí fue lo que, esa ruta de las Córdobas, fue lo que a mí me permitió demostrar que yo podía valer para esto. También a mí mismo me lo pude demostrar y sobre todo que de ese viaje aprendí muchísimo. Todos los errores que cometimos y que cometí yo en ese primer viaje, luego ya, cuando nos metimos ya en proyectos mucho más gordos y de más envergadura, pues para mí eso fue una escuela. Fue un máster de verdad, ¿no? Pero absolutamente, absolutamente, porque además cruzamos el continente sin tener permisos de nada. De nada, o sea, íbamos por ahí sorteando cada día todos los problemas que nos iban surgiendo. Tuvimos un accidente muy grave en El Salvador, Cierto. en mitad de la guerra, que estuvo a punto de parar la expedición. Ahí nos quedamos sin dinero porque el camión se destrozó. Tuve que venir a Córdoba y ahí me senté con Herminio Trigo y le dije, mira, la única manera de seguir es poder arreglar el camión y es que no tengo dinero para arreglarlo. Y ahí me ayudó también. Así que, al final lo conseguimos. Lo conseguimos. Y de ahí a los exploradores, a la ruta de Samarcanda, a la gran época tuya en Televisión Española, con récord de audiencia. Sí. ¿Cómo fueron esas producciones ya más profesionales? No tienen quizás ese sentido romántico que tenían las primeras, pero que sí que son también claves, ¿no? en tu carrera, ¿no? Esos grandísimos éxitos y que todos recordamos, ¿no? Los que lo vivimos en su momento. Claro, yo creo que ahí hubo para mí hubo un salto cualitativo en mi profesión, sobre todo con la ruta de Samarcanda, porque esa serie fue la serie más vista del año en Televisión Española, o sea, el programa más visto del año en Televisión Española. Y eso, me facilitó luego mucho otros proyectos que vinieron. Cuando terminé la ruta de las Córdobas, yo tenía muchas ganas de conocer África por Enrique Meneses. Sí, por el Robinson, ¿no? de Meneses. Claro, y también cuando me hice el viaje hasta la frontera con Mali con el Segas Panda, me quedé con muchas ganas de seguir hacia el sur. Y ahí fue cuando dije, estaba entre Asia y África, vámonos a África, ¿no? Ahí lo que sí que hice fue todo ese know-how que tenía de América, aplicarlo en África. Sabía que lo de África, o sea, América iba a ser un juego de niños comparado con África, por todo, ¿no? Reforcé mucho el equipo con gente muy profesional y decidimos llevar en el camión un departamento de falsificaciones, que lo eché mucho de menos en América, para falsificar todos los permisos que nos iban pidiendo, que es tan fácil como irte a una juguetería y comprar unas cajitas que venden donde te puedes fabricar tus propios tampones y eso, y sellos de una peseta. A los africanos, cuanto más sellos y más tal, más les impresiona. Y luego otra cosa que me dijo un amigo es que me llevara revistas Playboy. Me llevé como 100 revistas Playboy y eso sobre todo en los países árabes. Salvoconducto. Y me dijo, no las regalas enteras, tú por página. Y si se pone la cosa complicada, regala el póster de la Playmate del mes. El desplegable. Y las revistas acabaron, yo creo que no llegaron a Camerún, ya estaban todas las revistas acabadas, pero bueno, íbamos bien. Pero ya cuando entra en la África Negra, ya pasa a lo que es la Champions League de la corrupción, ¿no? Y no sé, nos pedían seguro de la rueda de repuesto, certificado del reglaje de faro, no sé, cualquier tontería para sacarte el dinero. Y nosotros, como nuestro departamento de falsificaciones, era, espérese un momentito, ¿no? Nos metíamos ahí dentro, sacábamos todo
y le dábamos los papeles y se quedaban todos, pero así, ¿no? Con los ojos como platos, como diciendo, ¿cómo es posible que esta gente lleve certificado De ruedas. Y ese viaje fue muy salvaje, porque África es muy salvaje. Me acuerdo, por ejemplo, que para cruzar el Zaire, que son 2.000 kilómetros desde Kinshasa, la capital, hasta Lubumbashi, que es la última ciudad antes de entrar en Zambia, son 2.600 kilómetros. Tardamos 27 días conduciendo cada día desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Había días que hacíamos 60, 70 kilómetros. Había baches en el camino donde se hundía el camión. O sea, de pronto veía un bache con agua, tú no sabías si ese bache tenía 1/4 o 3 metros. Y de pronto el camión empezaba a hundirse, y nosotros decíamos que nos ahogamos. Y ahí nos metimos. Lo bueno de viajar con la casa a cuesta es que éramos totalmente autosuficientes. Entonces, eso nos permitía meternos en lo más profundo del continente. Y luego, como teníamos también la obligación de rodar y de buscar siempre historias que fueran interesantes, pues eso te obliga a rascar más, ¿no? Es un motor, ¿no? Que en cierto modo te... Y eso es maravilloso también. Llevábamos, en esa época obviamente no existían los drones, y en América yo eché mucho en falta imágenes aéreas, así que para África llevábamos un ultraligero, que lo que era la estructura del ultraligero y la hélice la llevábamos encima del Land Rover, y lo que eran las alas plegadas y todo eso lo llevábamos en un tubo en el camión. Entonces íbamos viajando por África con un Land Rover que tenía encima una especie de hélice que parecía un helicóptero. Y claro, nosotros no podíamos decir que eso era para volar. Entonces nos preguntaban en las fronteras qué era eso, y nosotros le decíamos que era un artilugio para cuando el Land Rover se quedaba trancado en la arena o en el barro, pues te levantaba un poquito, levantaba medio metro, nosotros lo empujábamos y así pasábamos. Y flipaban, claro, y nos decían, una tecnología. A ver cómo funciona, no, está roto ahora. O sea, nosotros cruzamos el continente africano entre mentiras y falsificaciones. Siendo más corruptos que ellos. Pero además, yo me propuse no pagar un duro en todo el viaje, y no pagamos un duro en todo el viaje. Y eran en cada frontera y en cada control militar era una partida de ajedrez. Además, por ejemplo, en los países como el Zaire o el Congo, es que tenías controles militares cada 50 kilómetros y sabía perfectamente, o sea, un blanco viajando por sus propios medios con toda esa parafernalia, o sea, cuando te veían llegar se frotaban las manos. Te iban a desplumar, claro. Y ahí estábamos nosotros haciendo la 13-14. En Nigeria, por ejemplo, nos contaron que los policías cuando terminaban de trabajar, los policías de carretera cuando terminaban de trabajar le alquilaban los trajes, los uniformes a gente normal y corriente. Para seguir sacando dinero. Para sacar con el oficio, ¿no? Como los Claro. taxis, ¿no? Y como son todos iguales, llevaban la identificación del otro, pues tú tampoco sabías si era. Pero ya teníamos muchas técnicas para salir del paso. Y algún día tendré que escribir un libro contando cómo cruzar África sin tener que pagar un Tener que duro. pagar un duro. Buen título en sí mismo. Sí. Nos pasó, por ejemplo, en Mauritania, que íbamos con el Land Rover y el camión por una carreterita, y había un trozo de la carretera que la había cubierto una duna de arena, y de pronto cuando llegamos vemos a dos chavales que salen corriendo con una pala y empiezan a quitar la arena. Además era muy gracioso porque la pala tenía una cuerda, entonces uno hincaba la pala y el otro tiraba de la cuerda, y así iban sacando la arena, ¿no? Joder, nosotros, qué chavales, ¿no? Más enrollados, ¿no? Bueno, les di un poquito de dinero de agradecimiento, y cuando paso el trozo de arena veo por el espejo retrovisor que están volviendo a echar la arena que era el método. en el sitio. Digo, bueno, esto El es negocio, su trabajo, ¿no? Es el negocio. Muy bien. Pasando de África a Asia, ¿cómo fue el viaje
Samarcanda y qué recuerdo guardas de aquella también gran aventura, ¿no? Con ese éxito que hablaba antes, después Sí. de impacto que tuvo aquella serie en la Sí. España de aquel momento. Si África fue la gran aventura por lo salvaje, ¿no? Por lo primitivo, por lo peligroso también, por las tribus, Asia fue el viaje del descubrimiento quizás más cultural, ¿no? De la ruta de la seda, de las grandes civilizaciones. Y en ese sentido fue quizá el viaje más enriquecedor y visualmente más agradecido, ¿no? Estético. Y por el cambio de paisaje, de pronto estaba en el desierto, de pronto estaba en montañas de 8.000 metros, de pronto estaba en una jungla, de pronto estaba en una ciudad perdida como Angkor o en la ruina de Persépolis. O sea, para mí fue fue el viaje donde yo más disfruté a nivel de filmación, porque era muy agradecido. La comida, o sea, en África, una parte importante para mí de los viajes es la comida. Y Sudamérica, quitando Perú un poquito más y México, bueno, pues tampoco la comida es que te sorprenda mucho. En África menos todavía, ¿no? Quitando un poquito quitando el norte de África, los países del Magreb, en el resto del continente la comida es muy básica. En Asia no, en Asia es un disfrute. Entonces, fue una parte muy importante del viaje, la gastronomía. Y la disfrutamos mucho también. También sí, la sí. aprovechaste. Además comimos cualquier porquería, ¿eh? O sea, si había que comer, me acuerdo en la frontera entre Camboya y Vietnam, que llevábamos 7 horas retenidos en la frontera y no teníamos nada así para comer, y vimos un puestecillo que solamente vendían arroz y saltamontes. Para adentro. Y nos pusimos de saltamontes como, vamos, como a nadie le importa. Pues no saben a nada, pero te sacian. Llenan, Sí. llenan. Tienes que tener cuidado con las patitas traseras porque tienen unos serruchillos que te puede romper un poquito. ¿No? La parte que tiene como espolones, ¿no? Sí, exactamente. Para pasar de esa, digamos, serie de los grandes documentales, aunque nunca has dejado el documental, y pasar ya, ¿qué necesidad sientes para pasar a la ficción? O sea, ¿cómo lo... De casualidad. ¿Casualidad? O sea, que no fue una necesidad como creador que dice, me queda corto, ¿no? Lo que hago. Yo estaba muy a gusto con los documentales. Hacía lo que yo quería, que era viajar por el mundo. Me permitía lo que te contaba antes, tener que rascar y meterme en situaciones que como viajero nunca lo hubiera hecho. O como, te quedas en la zona de confort porque no tenías obligación. ¿No? Exactamente. Entonces yo estaba muy a gusto en los documentales. Sí que es verdad que ya esa época, principios de los 2000, entraron las televisiones privadas y Televisión Española empezó a competir con las privadas en audiencia y empezaron a olvidarse de los documentales de producción propia. Les salía más barato comprar documentales de la BBC o de National Geographic y meterlos en la 2 después de comer. Entonces, yo vi que ya la producción de documentales empezó a decaer. Pero yo seguía con mis documentales. De hecho, en esa época, una vez que terminé las 3 expediciones, que lo que me permitieron fue pues, dar la vuelta al mundo y tener una imagen bastante buena. A mí lo que me apetecía a partir de ese momento era volver a aquellos lugares que yo sabía que daban mucho más de sí. Entonces hice una serie para Canal Plus y Televisión Española que se llamó Mundos Perdidos, que fue una serie de 26 capítulos, donde básicamente lo que hice fue volver a aquellos lugares que yo había pasado rápidamente. Te había quedado corto, ¿no? Y que yo quería dedicarle mucho más tiempo porque había historias buenas que contar. Esa fue una serie que me permitió estar 2 años viajando y ya yendo de otra manera, pero disfrutando mucho también. Y fue en
fue o sea, el salto a la ficción se dio de una manera muy casual. Fue en un proyecto que se llamaba Caravana, que fue un documental de 52 minutos, donde yo contaba la historia de un niño tuareg, de la tribu de los tuareg, que vive en el norte de Níger, y que su familia desde generaciones se dedicaban al comercio de la sal. Y cada año atravesaban el desierto del Sáhara con las caravanas de camellos. Y luego había otra tribu en el Himalaya, que eran los Dolpopá, que hacían lo mismo pero con yaks. Y lo que hacían eran, desde el Tíbet traían sal, atravesaban la cordillera del Himalaya y la llevaban hacia el valle del Ganges y del Indo para los ganaderos. En estas partes del mundo, pues la sal es muy importante para la ganadería porque les aporta esos minerales extras, ¿no? Entonces esta era la historia de dos niños de la misma edad, Pemba y Rabdullah, que iban a hacer ese primer viaje con las caravanas de su familia. Y era contar las dos historias en paralelo. Empecé por la historia del Sáhara. Me fui a una aldeíta que hay en las montañas de Lair, al norte de Níger, donde yo sabía que todavía se daban las caravanas de sal, y ahí contacté con unos tuareg y bueno, y me fui con ellos en la caravana durante 40 días, atravesando el desierto. Y cuando llevábamos 10 días de viaje, yo todo lo que tenía que rodar ya estaba rodado. Porque sí que había una parte muy interesante en la aldea, que es cómo preparan las caravanas, hacen una especie como de fiesta antes de salir, con bailes, con danzas, todo muy visual, cómo las mujeres le preparan la comida a los caravaneros, todo muy auténtico, muy primitivo, todo muy de verdad, pero una vez que se meten en el desierto, Todos los días iguales, ¿no? ya era, se levantaban con el sol, cargaban los camellos caminando hasta que se ponía el sol y ya está. Y a mí me quedaban 30 días de travesía. Yo decía, ¿qué hago yo 30 días? Lo mismo, ¿no? Cada día. Entonces, iban 5 tuareg en la caravana y el niño. Y yo empecé ya a conocerlos un poco. Así que, casi por aburrimiento, escribía pequeñas historietas, pequeñas secuencias entre ellos, que yo de alguna manera sabía que formaban parte de su mundo. O sea, no era ficcionar, era provocar situaciones que no se estaban dando, pero que podían darse. Y para ellos era también una manera de romper la monotonía, ¿no? El ponerlos en situaciones. Como todas estas tribus, todas las transmisiones de sus tradiciones, etcétera, etcétera, se hacen oralmente, son muy buenos actores por naturaleza. Porque tú vas a cualquier poblado africano y por la noche, cuando cae el sol, se pone todo el mundo en torno a la hoguera y los viejos empiezan a contar historias. Es la manera ¿no? Es su televisión. Cuando yo empecé a provocar esas situaciones con ellos, los tipos estaban encantados y lo hacían súper bien. Entonces, cuando volví de ese primer viaje y empecé a editar el documental, me di cuenta que todas esas situaciones que yo había escrito y había provocado funcionaban. Y ahí fue cuando dije... Saltó la chispa, ¿no? Ahí saltó la chispa y dije, no, esto no es tan complicado, pensé. De hecho, luego cuando me fui al Himalaya con los Dolpopá, ya llevaba... No un guión escrito, pero sí que llevaba ya... Una estructura, ¿no? Una estructura más ficcionada. Y ahí fue cuando empecé poquito a poco a dar el salto a la ficción. En ese viaje por el Sáhara con los tuareg, fue cuando un día nos cruzamos con 2 camiones. Le llaman los cayucos del Sáhara. Eran 2 camiones repletos de gente encima de la carga.
Y los tuaregs me contaron que la mayoría eran subsaharianos, Los inmigrantes, ¿no? que se dirigían a las costas de Libia, de Argelia, para entrar clandestinamente en Europa. Era además esa época, 2006, 2007, no, 2005 era, no, perdona, 2003, era una época donde los picos de entrada de cayucos, o sea, ya el sistema Frontex se había establecido en el estrecho, por lo tanto las mafias estaban desviando a los inmigrantes hacia las costas del Atlántico de Marruecos y Mauritania, y era cuando empezaban a llegar los cayucos a Canarias, ¿no? Entonces los tuaregs me empezaron a contar historias de esta gente. Me decían que raro era el año que no encontraban cadáveres de estos subsaharianos en el desierto, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que en verano, cuando hace mucho calor, van viajando encima de los camiones, entonces suelen viajar de noche para evitar el calor y se quedaban dormidos, se caían del camión, nadie se daba cuenta, o camiones que se perdían y de pronto encontraban a 150 subsaharianos muertos. Entonces ahí me di cuenta de que lo único que llegaba a España a través de los medios de comunicación era el final del viaje, pero no se contaba nunca la otra parte donde moría casi más gente que en el mar, que era en el desierto. Ya es cuando surge la idea de hacer la película 14 kilómetros. Por seguir avanzando, porque tampoco tenemos todo el tiempo, la verdad que esto se podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero bueno, por hablar de la trilogía, la película Entre Lobos, que creo que quizás sea la que más impacto ha tenido a nivel público, que ha significado además tu regreso a rodar a Córdoba, a redescubrirnos incluso a los cordobeses Sierra Morena. ¿Cómo nace ese proyecto tan singular y tan cercano, ¿no? Con Marcos Rodríguez Pantoja, una historia de un niño de los Pedroches? ¿Cómo te metes en ese proyecto? Pues como entré en la ficción de casualidad también. Yo había hecho, primero antes de 14 kilómetros, había hecho La Gran Final, que era un híbrido entre documental y ficción, igual que 14 kilómetros. De hecho, a mí todavía se me seguía considerando un director de documentales. Sí, porque era todavía quizá Entre Lobos es la primera película, ¿no? Claro, yo necesitaba ese proyecto ya pura ficción que me permitiera también demostrarme a mí mismo que también podía hacer ficción. Y fue de casualidad como descubro la historia de Marcos Rodríguez Pantoja. Me acuerdo perfectamente que fue creo que el 9 de enero del año 2007, salió una noticia en la portada del País que habían encontrado una niña, una chica que había estado 20 años perdida en las selvas de Camboya. Yo acababa de llegar justo de Camboya y me picó la curiosidad. Y al final del artículo el periodista decía que si quería conocer más de la historia de esta chica o historias similares, y te daba la dirección de una web americana que tenía registrados más de 200 casos de niños y niñas que por circunstancias de la vida pues se habían criado en un ambiente de aislamiento. La mayoría de los casos empiezan por Rómulo y Remo, claro, pero la mayoría de los casos eran historias de niños que habían sido confinados contra su voluntad por sus padres. Había una historia que fue bastante famosa, que era la historia de dos hermanos en Galicia, que la Guardia Civil se los encontró metidos en una habitación, llevaban 14 años sin salir de la habitación porque su madre se había quedado embarazada de soltera y no quiso que nadie se enterara y ahí se quedaron, ¿no? De esos casos había muchos. Bueno, fui año por año mirando los casos y de pronto descubro El pequeño salvaje de Sierra Morena. Nada, dos líneas. Decía que era un chico que estuvo 12 años perdido en Sierra Morena y que tuvo un contacto muy directo con los lobos. Y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a buscar a Marcos, pues yo calculé que Marcos podía tener en esa época 65 años. Estuve un año buscándolo, no lo encontré. Hablé con un amigo mío, detective privado,
y al final terminamos por encontrarlo en una aldea en Galicia. Y me pareció una historia tan fascinante, tan desconocida, que había ocurrido ahí a la vuelta de mi casa, que decidí llevarla al cine. Y esa fue la película con la que yo conseguí llegar al público, porque funcionó muy bien en taquilla y funcionó muy bien en televisión española y se vendió por todo el mundo. Sin duda, ¿no? Uno de los grandes hits de la década, ¿no? Del Sí. cine español, sin duda. ¿Y cómo se conforma esa trilogía donde los niños van a ser importantes? Los niños son muy importantes en todo tu cine, la naturaleza sin duda y ese cine que combina lo íntimo con el gran escenario del mundo, ¿no? Cómo nacen Hermanos del Viento, el Faro de la Horca y se completa esa trilogía que yo creo que dice mucho de tu mundo personal, ¿no? Sí, siempre la naturaleza ha estado muy vinculada a mi profesión, porque se ha desarrollado siempre en la naturaleza. Espacio abierto, ¿no? He rodado mucha naturaleza también, o sea, nosotros en estos viajes que hacíamos por el mundo, una parte importante eran los espacios naturales. Y en este caso, la historia de Marcos lo que me permitió fue conectar el aspecto humano con la naturaleza y encima en un sitio muy especial para mí como era Sierra Morena. Fue muy difícil el rodaje de esa película porque la sierra desde los años 50 hasta a esta parte se ha transformado mucho. Tendidos eléctricos, reforestación con pinos que en esa época, pues, eucalipto, etcétera, etcétera. Y yo quería ser muy fiel a enseñar el paisaje de cómo era en los años 50. Pero ahí siempre tuve ayuda de todos los dueños de las fincas de Sierra Morena. Y bueno, pero esa película me permitió conectar esa parte humana que a mí me interesaba mucho con la naturaleza. Y claro, cuando ya entras en ese mundo, como que las historias que tengan que ver con eso te van llamando. Y ahí descubrí la historia de Beto en Argentina con la orca o la historia del niño con el águila en los Alpes. También son ya coproducciones internacionales en ambos casos, Sí. está Jean Reno, luego Mario El Verdú, o sea que se va, digamos, complicando un poco la estructura de tus películas a nivel de capacidad. ¿Cómo es trabajar ya, tú que venías de un mundo muy distinto, a trabajar ya con estructuras verdaderamente cinematográficas y grandes estrellas que internacionales, ¿no? En ambos casos. Es que yo hasta Entre Lobos, mi trabajo era mucho de improvisación también, ¿no? Al final en los documentales el guión se escribe casi al final. Posteriori, casi, ¿no? Cuando montas. Claro, o sea, la versión última del guión es el montaje. ¿Por qué? Porque nunca sabes por dónde te va a terminar llevando la historia. Incluso en 14 kilómetros como en la gran final, que sí que ya había un guión escrito, pero como eran actores no profesionales, situaciones reales en muchos casos, yo estaba continuamente cambiando el guión de un día para otro. ¿Por qué? Porque seguíamos teniendo una estructura de documental, éramos equipos muy pequeñitos y eso nos daba mucha flexibilidad y poder improvisar. Cuando yo me veo en Entre Lobos con un equipo de 80 personas, con actores profesionales, con escenas de acción, con todo milimétricamente, había que, o sea, en la ficción la capacidad de improvisación prácticamente no existe, porque un día de rodaje es tan caro que tienes que llevar un plan diario de rodaje y no te lo puedes saltar. Claro, no es distinto. Entonces yo me sentía muy encorsetado, porque en el momento que se me ocurrió una idea nueva, el ayudante de dirección me decía, no, Gerardo, aquí no podemos eso. No, o sea, aquí, primero termina lo que está escrito y luego si da tiempo podemos hacer esto. Eso a mí me frustraba mucho. Luego también tienes que jugar, o sea, que no jugar, que tienes que negociar
con los egos de los actores, que Claro. eso es otro mundo. O sea, al final el director, cuando trabajas con actores de la talla de Jean Reno, de Maribel Verdú, etcétera, etcétera, te das cuenta de que hacen más de psicólogo que no de otra cosa. Porque ¿por qué a él le saca un plano corto y a mí me hace un plano más general? ¿Por qué a ella le ha hecho 4 tomas y a mí solamente me ha hecho 2? Y para eso el más cabrón de todo era Sancho Gracia con diferencia. Eso los tuareg no lo decían, ¿no? ¿Eh? Que los tuareg no lo decían, no. No, los toreros eran unos agradecidos de la vida. Los pusiese 2 planos o 4. Sancho Gracia llegaba al set, miraba la cámara y si el objetivo que llevaba, la lente que llevaba la cámara era angular, el tío te daba la mitad. Y si veía que era un 85, que era una lente más cerrada, te daba el doble. Y así todo el tiempo, o sea, era todo el tiempo, no te preocupes, era el mejor, pero bueno, eso con todo, ¿eh? O sea, lo estás haciendo súper bien, qué pedazo de actor eres, qué pedazo de actriz, así todo el rato tienes que estar, porque son muy inseguros. Los actores son muy, muy inseguros y se apoyan en el director. Y el director tiene que estar, pues como si fueran niños, o sea... Dando Sí. confianza. Y eso te terminas saturado. Yo cuando estaba rodando ya películas grandes con mucho presupuesto, yo echaba de menos mi rodaje, como dices tú, con los tuareg, ¿no? Claro. O mi Que rodaje... son dos mundos muy distintos, ¿no? Lo que ha hecho, ¿no? Sí. De hecho, después de Cuatro Latas, la última película de ficción, yo acabé muy saturado de la ficción. Y cuando me surge la oportunidad de hacer el documental para Netflix sobre Los Cataluña, Cataluña, que ahora hablaremos. yo de pronto me veo otra vez solo con mi camarita, metiéndome en todos los fregados, pero yo solo a mí. Sorprendente, ¿no? Que estás ahí en algún, no sé si es un acto de ciudadanos, estás con la cámara Sí. y después de rodar con Jean Reno por África y tal, volver al Sí, reportero, ¿no? a la guerrilla. A la guerrilla, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Una necesidad, ¿no? Decir, vamos a salir de... Sí, lo disfruté muchísimo y de hecho la película que estoy preparando ahora en Argentina va a ser una película digamos, tramo primero, ¿no? del corte de la gran final y 14 kilómetros. Ujú. Sí. Hablabas de Dos Cataluñas, ¿cómo fue entrar en un tema que estaba todavía caliente, ¿no? Y que es un tema que todavía hoy pues genera Sí. siempre encendidas polémicas y debates. ¿Qué os movió a Álvaro y a ti a meteros en este documental, ¿no? Pues fue un poco cuando empezamos a ver que los medios de comunicación internacionales empiezan a contar lo que está pasando en Cataluña de una manera muy sesgada. Que si la policía, que si están pegando palos a pobres señoras que lo único que quieren es ejercer su derecho al voto, no sé. Veíamos que en ese sentido el independentismo ganó por goleada al nacionalismo de la capacidad que tuvieron de exportar al exterior la imagen que ellos querían. El famoso relato, ¿no? El famoso relato. Y nosotros nos dimos cuenta de que lo que se estaba contando fuera de España no tenía nada que ver con la realidad. Sí que es verdad que lo único que Netflix nos dijo, tanto a Álvaro como a mí, fue no podéis ser partidistas. Es decir, Álvaro es de Santander, yo soy de Córdoba, obviamente está claro cuál es nuestra posición. Pero sí que nos dijeron, os vamos a poner a un delegado de producción para que vaya midiendo exactamente los tiempos para tanto los de un lado como los de otro tengan la misma oportunidad de... La mayor neutralidad posible, ¿no? Y esa neutralidad en un momento dado se nos volvió en contra, porque hubo mucha gente que interpretó eso como que estábamos apoyando al independentismo. Y no era así, simplemente que le dimos la oportunidad tanto a Rajoy como a Arrimada, que en ese momento estaba muy en la cresta de la ola, le dimos la misma oportunidad que le dimos a Puigdemont o a Rovira.
Con después encima la polémica de Berlín, ¿no? Del premio. Sí, pero... Que ya fue el tema, cuando entras en temas complicados, al final no te libras, ¿no? Bueno, yo no fui a esa entrega. Y le dije a Álvaro Longoria, le dije, porque fue un premio que nos daban en la Berlinale, y un día antes de la ceremonia, que tengo que decir que en la ceremonia de la entrega estaban Charlize Theron, o sea, estaban grandes actores y actrices Berlinale, o sea, mundiales Star System puro. en esa entrega. Y era todo como una entrega muy pomposa. Pero un día antes de la entrega nos dicen que Puigdemont está en Berlín. Y a mí eso me mosqueó mucho. Pero dije, ¿qué hace Puigdemont en Berlín? O sea, si nos van a dar un premio a nosotros, que estábamos nominados para el premio, yo le dije a Álvaro Longoria, yo no voy a ir a la entrega porque esto a mí me huele mal. Que no, hombre, Gerardo, que no pasa nada, que no te preocupes, que me han dicho que va a estar Puigdemont en el público y tal, pero que no va a pasar nada. Yo no fui. Y a las 8:30 de la tarde me llama Álvaro Longoria y me dice, tío... que nos da el premio. No, que nos ha dado el premio Puigdemont. ¿Qué hago? Y ahí le dije, hay que devolverlo, el premio. Hay que devolverlo porque está claro que esto ha sido una enterrona. ¿No? Y eso fue lo que hicimos. Por ir ya terminando, enfocar los últimos proyectos, algo nos has contado, pero no sé lo que puedes contar en público. Tanto, por un lado, has hablado ya de la película que estás preparando en la Patagonia, ¿no? Donde ya estuviste en Las Córdobas, estuviste en El Faro y ahora vuelves otra vez. Es un espacio de inspiración, sin duda. Sin duda. Y el otro tema que es también precioso en tu tierra, ¿no? En Andalucía y en Córdoba, ¿no? Sí, esto ha sido un proyecto que me ha ofrecido dirigir una idea del Ayuntamiento de Córdoba, que poca gente sabe cuál es el origen de las caballerizas reales, ¿no? A partir de ahí, me empiezan a contar que las caballerizas reales las mandó construir Felipe II porque lo que quería era crear la raza andaluza, o sea, el caballo perfecto. Y empecé a investigar y me pareció una idea súper interesante y muy desconocida. Entonces, probablemente ya en febrero o marzo empecemos a rodar ese documental, que la idea es distribuirlo a nivel mundial para que la gente conozca un poquito más no solamente del caballo español, sino del origen del caballo español y por qué, ¿no? Y poner en valor también pues las caballerizas reales, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí en Córdoba la Facultad de Veterinaria está considerada una de las mejores facultades del mundo en lo que es la investigación del caballo, ¿no? Y siempre buscando mejorar la raza. Así que es un proyecto que me apetece mucho, sobre todo porque es de aquí, ¿no? De Córdoba. Y luego... la historia esta que quiero contar en Argentina surge en esos viajes que yo tuve que hacer a la Patagonia para preparar el Faro de la Horca, y ahí conocí a un señor, don Pardo, que es un hombre que vive solo, aislado del mundo, en una cabaña, y que a estos personajes se llaman puesteros. Los puesteros son los tipos que trabajan en las grandes haciendas. Hay que pensar que en la Patagonia una finca normal puede tener 200.000 hectáreas. O sea, que es una provincia. Es una provincia casi. Bueno, pues la Patagonia nunca se entendería sin estos personajes solitarios que viven aislados del mundo toda la vida, ¿no? Y me pareció don Pardo un personaje fascinante cuando me contaba la historia, su forma de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, partiendo de la historia de don Pardo, he creado una ficción basada en hechos reales, con personajes reales, que se llama El hombre del fin del mundo. Y voy a contar toda esa parte de estos personajes de la Patagonia que son increíbles. Y sus conflictos diarios, ¿no? Sus conflictos con la soledad, sus conflictos con el aislamiento. Es todo un mundo, un mundo. Y de hecho, por ejemplo, en marzo estuve con un gaucho de origen vasco, que
con el que, digamos, va a ser el protagonista de la película, que el tipo no sabía que había COVID, no sabía lo que era el COVID, nadie le había dicho nada. Fascinante, ¿no? ¿Sabes? O sea, vivía tan aislado que cuando le hablábamos del COVID era la primera noticia que tenía. Madre mía. Eso es aislarse. Eso es aislarse, sí. Pues nada, Gerardo, muchísimas gracias por tenerte aquí esta noche, porque hayas venido a estar con nosotros. Como decía, la idea esa, que sea un parón entre proyectos, no sea recapitular solo, sino también mirar hacia el futuro. Muchísimas gracias de nuevo a todo el público y continuamos en el Cómico el próximo sábado. Acabamos ya la programación del trimestre, acabando el ciclo que estamos celebrando el centenario de Ginés Liébana, centenario en vida, el próximo sábado a la 1 del mediodía. Nada más, Gerardo, muchísimas desearte toda la suerte del mundo, que vaya muy bien el rodaje en la Patagonia y que después pues lo del caballo, supongo que aquí cuando lo estrenes en Córdoba será muy chulo, será muy, muy bonito verlo. Bueno, un placer y muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Y a todos los que habéis venido. Buenas noches.